En estas 10 plagas, esta clase de esta noche, el enemigo quería mantener esclavizado al pueblo de Dios. Quería mantener que el pueblo de Dios no viera la luz, sino que estuviera sirviendo eh, al faraón y no fueran libres, pues. Y Dios había hablado de fundar un pueblo, de hacer de un pueblo de sacerdotes, un pueblo de predicar la palabra, un pueblo de ser ejemplo, un pueblo para luchar contra las huestes espirituales de maldad que rodeaban a Israel. Y cuando nosotros nos ponemos a ver estas 10 plagas, esta lucha que el Señor le hace a cada una de esas potencias egipcias, de esos potestades egipcios, el Señor le plantea lucha y adivina quién es el ganador. Correcto. En el mismo equipo que estamos inscritos todos y cada uno de nosotros. Así que, mis hermanos, veamos y estudiemos esto, porque el Señor quiere que su pueblo sea libre y muchas de estas fuerzas espirituales de maldad continúan en esa lucha espiritual, pero nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestra roca fuerte, le plantea al enemigo esa lucha y lo derrota, hermanos. Pero ¿por qué perece mi pueblo? Por falta de conocimiento. Pero una vez que tengamos ese conocimiento, pongámoslos en práctica, porque muchas de estas potestades están cada vez siendo más de nuevo usadas en el mundo. Y de eso vamos a hablar también en esta charla. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor había mandado a Moisés como voz suya para Israel y para advertirle a Faraón y a Aarón como profeta de Dios. Recordemos que en la clase anterior habíamos hablado antes de la clase que tuvimos de Simón Cirineo, que de verdad que también para mí fue una clase hermosísima. Muchos de ustedes me mandaron notitas de cómo eso les ayudó, les animó. Está esa clase igual allí. Les he mandado el link. Si no la han visto, escúchenla, véanla y denle un like. ¿Ves? Moisés es llamado por Dios para ser el ser usado como Dios, como el guía, el libertador del pueblo. Él quería usarlo, pero tenía que presentarse ante el faraón, del cual había salido huyendo de allí 40 años antes. Pero el Señor lo manda y le dice que vaya como voz suya para Israel, para advertirle a Faraón y a Aarón como profeta de Dios. Y esto lo dice en Éxodo 7, 1 y 2, que dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Ahí hay una doble palabra. Ahí está, la palabra Dios es también, se usa en muchas ocasiones también como juez. Dios te ha constituido juez para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Era verdaderamente una tiranía. Era el imperio más poderoso en ese tiempo, de ese tiempo, ¿verdad? Pero el Señor que quiere liberación para su pueblo. Y a veces llevamos cargas, a veces llevamos trancas, cadenas, maldiciones, pero todas y cada una de ellas el Señor quiere liberarnos. Y de esto se trata esta clase, de cómo el Señor usa todo esto para mostrar su gloria, para mostrar su poder liberador, para presentarse ante su pueblo como el único y verdadero Dios. Y en Éxodo 7 de versículo 3 al 5 nos dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Puedo
cambiar un poquito aquí. Y yo endureceré el corazón de Faraón para mostrar mi poder en la tierra de Egipto y mis señales y mis maravillas. Continuó, verso 4 del capítulo 7. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Podemos decir aquí de que el pueblo de Israel estaba clamando, estaba diciendo, libéranos de esto, oh Señor Dios. ¿Y sabes qué? El Señor pudo haber sacado ese bloque de gente ¡fum! Y ponerlo de una vez en la tierra prometida. Aquí, esto es lo que yo les prometí. Dejemos Egipto, yo me encargaré de ello y lo destruiré. Pero no, el Señor no lo hizo así, a la manera que quizás todo y cada uno de nosotros queremos salir de las situaciones donde estamos metidos. No, el Señor a cambio de eso endurecía más el corazón de Faraón. ¿Para qué? Porque él quería mostrar ese poder. Y el faraón no iba a rendirse, ni le iba a prestar atención a la voz de Dios. Por lo tanto, el Señor dio vuelta a las cosas, utilizando su terquedad para mostrar su gloria. ¿Qué propósito tenían las plagas de Egipto? Era para mostrar entonces el poder de Dios. Hermanos, solo hay un Dios y nosotros lo sabemos. Y ese Dios es todopoderoso. Las plagas envían un mensaje del poder de Dios. Le dejan claro al faraón que no es un Dios, que el faraón, ellos lo adoraban como Dios. Ese era, cada faraón se convertía en Dios. De hecho, ya lo vamos a saber más adelantito, el Dios de ellos más poderoso era Ra. Y la palabra faraón significa hijo de Ra, hijo del dios Sol. Pero faraón, las plagas dejaron claro que él no era un dios. Era un simple mortal y era un indefenso comparado con Dios Todopoderoso. Y debido a las plagas, el faraón tendrá que someterse a Dios con humildad. ¿Por qué? Porque toda su vida había sido orgulloso y brutalmente cruel con los esclavos israelitas. Nadie podía decirle al faraón qué hacer antes de las plagas. Nadie. ¿Quién se iba a presentar delante del faraón a decirle, mira, te voy a dar, dice el Señor que te voy a dar golpe, patá y kung fu para que dejes ir a mi pueblo? ¿Qué? Sáqueme este loco hablándome a mí así de que un Dios que no conozco me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer, ¿verdad? Pero sabes, hermano, Dios es soberano y definitivamente le puede decir al faraón y a cualquiera qué hacer. Y estas plagas no eran simplemente maravillas deslumbrantes para que nosotros, wow, podamos captar la imaginación de la gente, no. Esto era para demostrar el poder de Dios, que tenía como objetivo ablandar el corazón duro del faraón. Y en última instancia, la décima y última plaga, la plaga de la muerte, ablandará el corazón del faraón lo suficiente como para dejar libre a los esclavos hebreos. Fue la muerte de cada primogénito en cada hogar egipcio, que fue lo que hizo que el faraón cediera. Él lo dejó ir, pero en realidad sigue siendo de corazón duro. En la dureza del corazón del faraón egipcio aparece la serie de plagas y su problema cardíaco se menciona en relación con las 10 plagas. Su dureza de corazón se relaciona todas y cada una con la dureza de él y de lo que él creía. La Biblia nos dice, hermanos, que los magos del faraón hicieron demostraciones de poder asombrosas, asombrosas.
Esto me trae a la mente de un hermano que él fue a la India, un hermano que es muy querido para nosotros. Yasmira, que está ahí presente, también lo conoció y también muy querido para ella. Estando en la India, el poder del diablo en la India es fuerte, como lo es en el mundo. Allá se manifiesta, claro, porque ahí no se ha predicado la palabra, ahí se está predicando, pero se le han abierto la puerta a demonios muchísimo. Y sabes, se le acerca a la gente, a algunos cristianos se le acerca, nos cuenta él, este hermano cristiano, que se le acerca un señor de esos hindúes con la mancha roja aquí, su línea blanca, todo, todo así, gurú, por así decirlo, y les dice, ¿tu Dios puede hacer esto? Y levita y vuelve a bajar. Y uno de los hermanos le dijo, mi Dios puede hacer eso y mucho más. ¿Y sabe lo que puede hacer mi Dios? Salvar tu alma, salvar tu espíritu. Y con eso el tipo salió corriendo. Sí, ellos lo vieron levitar. Son obras de Satanás para desviar la atención, para decir qué poderoso es Satanás. Es las mismas obras que hicieron los magos del faraón. Ellos fueron capaces de imitar algunas de las manifestaciones del poder. Y el bastón de Aarón se volvió una serpiente. Luego los magos, te estoy dando una introducción porque de esto vamos a saltar esos pedacitos, pero te estoy hablando presentándote el panorama, pues, que Aarón, pum, llega y el Señor le dice, tira tu vara al piso, muéstrale al faraón el poder que yo tengo, pum. Y los magos del faraón, pum, tiraron las varas de ellos. Y el faraón le dice, ja, 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 ¿qué poder es ese? Sí, los míos, mira, hacen eso también. Sí, pero vino la vara de Aarón, la serpiente de Aarón y se comió las otras serpientes. ¿Por qué? Porque las otras serpientes no se podían comer a la serpiente del Señor. El Señor usó a Moisés y Aarón para transformar las aguas del Nilo en sangre y los magos hicieron lo mismo. El diablo es un simple copión, mis hermanos, pero no es un creador. Sus planes están muy definidos, pero la salvación de los hombres y el poder de nuestro Dios está más que definida. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuándo ocurrieron estas plagas? 1500 años antes de Cristo, en el siglo XV antes de Cristo. Estas plagas duraron más o menos un año que se desarrollara. Es un proceso de un año. No creas que esto fue un día una y después la otra y la otra. No, esto tomó un tiempo. Y esto lo aprendemos estudiando las estaciones de siembra y de cosecha, porque habla allí de las cosechas de tal, de trigo y de cebada. Y también la edad de Moisés cuando habló por primera vez con el faraón, que tenía 80 años. O sea, esa mezcla de ese conocimiento allí de la palabra nos dice que esto duró un año. Pero las plagas no solo diezmaron Egipto tanto física como económicamente. Egipto quedó hecho papelillo, destrozado completamente. Ellos quedaron diezmados espiritualmente. Luz Mary, adelante. Pastor, Dios le bendiga. Igualmente, mi amor. Pa- Pastor, cuando usted habla que Moisés entró cuando tenía 80 años, 80 años en la era de Cristo, en la era de Dios, es igual que 80 años ahora. Sí, sí. Moisés salió dice la palabra que tenía 40 años cuando sale de Egipto después de haber matado al egipcio y huye hacia lo que es hoy en día al norte de Arabia Saudita. Llega allá, consigue a su esposa, Séfora, tiene dos hijos, Eliezer y Gersón, y él lo que se dedica es a simplemente
por 40 años cuidar ovejitas. Se convirtió en un pastor. Cuando ya tiene 80 años, cuando ya está listo, cuando ya el Señor ha sacado a Egipto de Moisés, es cuando le dice, vete a Egipto y habla con el faraón y te va a ayudar tu hermano. Ahí es cuando comienza el ministerio. Pero una cosa, Luz Mary, cuando nosotros tratemos de hacer nuestro propio éxodo, cuando nosotros tratamos de hacer nuestras propias cosas, como Moisés trató de liberar a su pueblo a la fuerza de la carne, matando a un egipcio porque estaba maltratando a su pueblo, ¿verdad? Pero él fracasó estrepitosamente y tuvo que huir al desierto. Pero allí en el desierto, a solas con Dios, 40 años, sacándole junto con el Señor. Ni siquiera el Señor se le había aparecido, pero el Señor lo estaba preparando, liberándolo, viendo simplemente su familia, Séfora, sus dos hijos, piedra, desierto, buscando la comidita para las ovejas, llevándola a caminos de varios, a veces llevaban hasta 10 15 días por fuera para tratar de conseguir alimentar las ovejas y traerlas de nuevo. O sea, en la quietud del desierto aprendió por 40 años a conocer al Señor. Allí es cuando Moisés estaba listo. Y nosotros queremos a veces decirle al Señor, no me hagas pasar por esto, sácame de esto, Señor. Claro, a ninguno de nosotros nos gusta el proceso de quebrantamiento. Como dice en Hebreos 12, a la verdad, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Ningún entrenamiento disciplinario nos gusta. Pero dice la palabra en la última parte del ese verso, pero después da fruto apacible, nos da paz, fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Gloria a Dios. De nuevo, todas las plagas tenían como objetivo a una o una combinación de dioses, la lucha, y de eso es que vamos a hablar ahorita. Cada plaga luchó contra un dios o contra varios dioses, que a la final no eran ninguno de dioses, eran simplemente demonios, demonios que se habían presentado como dioses. Pero sabes que con esto Dios les estaba predicando a Egipto completo. ¿Por qué lo decimos? Porque hay momentos allí en la lectura en que dice que el pueblo de Egipto estaba desesperado buscando a Dios. Y muchos de ellos se fueron con Moisés. Lo dice la palabra también. ¿Por qué? Porque vieron el poder, la manifestación grande y fuerte de nuestro Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Mira, hay discusiones de que los historiadores dicen que no existieron tales plagas porque no se encuentra ninguna registro histórico. Pero si tú estuvieses a cargo de los escribas en Egipto, ¿tú crees que esos escribas iban a decir, mira, vino Moisés, nos dio golpe, patá y kung fu y nos destruyó el país y se presentó Dios y mandó fuego y mandó esto y mandó lo otro? No, no. Ellos simplemente al ignorar y no escribir de ellos pensaron de que no iba a pasar a la historia. Pero no sabía que nuestro Dios tiene un libro y le estaba diciendo al líder del momento allí, a ese hombre que se paró por él, Moisés, anótalo, que esto va a ser estudiado por la posteridad y voy a dar a conocer el mismo poder de Egipto, lo van a tener ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Otro dato interesante, hermanos, es que en algunos casos los sabios y los hechiceros pudieron copiar lo que hicieron Moisés y Aarón por el poder de Dios, pero ninguno le dio al faraón el alivio de esas plagas. Copiaron, pero no resolvieron, no pararon. ¿Sabes por qué? Porque mayor es el que está en nosotros.
Ese mismo Dios que estaba ya mostrando el poder en Egipto es el mismo Dios que está ahorita aquí, presente en nosotros, no importa la distancia, porque Él es omnipresente. El Espíritu de Dios está aquí hablándonos, hermano, mostrándonos su poder, preparándonos, alimentándonos, abriendo caminos, limpiando surcos, sacando piedras y liberándonos a través del estudio de la palabra. Para eso es el poder de Dios, para hacernos testigos, para comprender de su gran amor, para comprender de la salvación y para nosotros poder seguir adelante con ese poder. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor también quería mostrarle a esa generación israelita de su milagroso poder y derrotar a los dioses egipcios. ¿Por qué? Porque el Señor tenía que limpiarlos antes de liberarlos. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Lady, Dios te bendiga. Bienvenida. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Sí, amén, Lumeri. Y Dios los bendiga. Nuestro Dios quería limpiar a su pueblo de cada uno de los dioses que contendió en cada una de las plagas. Nuestro Dios quería que ellos se mantuvieran unidos a Él. La limpieza para ser libres para adorarles. Su pueblo tenía que salir limpio de estas fuerzas espirituales de maldad, que no es que eran una simplemente un brujito aquí y otro allá, esto eran fuerzas espirituales de maldad que hasta el día de hoy están contendiendo contra el pueblo de Dios. Y cabe decir que cada una de las plagas representa un dios egipcio, cada una, y que fue derrotado en cada una de las ocasiones en esta guerra espiritual. Así que no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, Israel, porque yo soy tu Dios. ¿Ves? La diestra de mi justicia está allí para librarte, dice el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos entonces a detallar las 10 plagas. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna intervención, gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. ¿Cuáles fueron las plagas? Para mencionar las plagas es necesario mencionar la transformación del bastón de Aarón en la serpiente, como les dije al principio, ¿no? Eso lo vemos en Éxodo 7, versículos de 8 al 13. Eso era una demostración del poder. Como les dije, como está en la palabra, los magos hicieron lo mismo. Pero el bastón de Aarón se tragó sus serpientes. Pero ¿sabes qué pasó cuando eso ocurrió? E inició las plagas con esto, porque allí comenzó a endurecerse el corazón del faraón. Hermanos, cuando nosotros nos endurecemos hacia la voluntad de Dios, nos estamos endureciendo hacia el conocimiento de Él, hacia la victoria espiritual. Y ahí es donde empezó la caída de Él. Cuando Él vio que el poder de Dios era mayor que Él, que era supuestamente un Dios. Cuando nosotros no nos rendimos a Dios, las cosas no salen como nosotros. Si no nos rendimos, nuestro orgullo se levanta cabeza. El diablo levanta cabeza en eso. Gloria al Señor. Luego de haberle demostrado su poder a través de la vara de Aarón, el Señor le dice en Éxodo 7:17 a Moisés, así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. Aquí le estaba diciendo a Moisés, mira Moisés, te voy a mostrar el gran poder que yo tengo. O sea, si al Señor se le había mostrado, la única demostración del gran poder que él tenía era en el arbusto ardiente. Pero el Señor le estaba diciendo, ya tú me verás en acción, Moisés. Ya tú verás en acción en tu vida, Glenia. Ya tú lo verás en tu vida, Jean Baptista, en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Dice allí, he aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán.
y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Gloria al Señor, gloria a Dios. Entonces, la plaga número uno, las aguas se convierten en sangre. Esto es Éxodo 7 del 14 al 24. El faraón le advierte a Moisés, mira, el Señor dice que te va a dar duro y que te va a quitar el agua dulce. ¿Y sabes contra qué dios egipcio le estaba dando allí el Señor? Contra el dios Api. ¿Quién era este dios? Era el dios del Nilo. Y también era conocido como el espíritu del Nilo. Yo te voy a decir algo, y esto sin jactancia ni nada. Yo viví 2 años en Egipto con mi esposa y con 3 de mis hijos predicando el evangelio allí clandestinamente, calladitos allí. Y te voy a decir, el Nilo tiene un espíritu. Sí lo tiene. El Nilo es misterioso, es encantador. No es que me encanta el poder del diablo. No, 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 no. Es una cosa. Algo que te atrae. Se te atrae mucho el Nilo. Y los egipcios adoraban esa atracción, ese espíritu que estaba allí. Y esa figura que tú ves allí en la pantalla, ese es el dios Api. Es una figura andrógina, o sea, tiene características masculinas y femeninas. ¿Ves? Y sabes que los egipcios se conocen como un pueblo muy pervertido homosexualmente. Los egipcios fueron los primeros en afeitarse y quitarse los pelos del cuerpo. Eso era una representación acerca de nosotros no tenemos ese problema. Podemos estar entre hombres o con mujeres o hombres. La Biblia en ese tiempo le pedía a los hombres que se dejaran cortar la barba. Es más, te voy a decir otro dato, así como simplemente como curiosidad o conocimiento. La Biblia le decía que se dejara crecer la barba así, de esta manera, pues como larga, pero no así, sino cortada finamente hacia abajo. Estoy dándote simplemente un datico allí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia se metía en todo, la palabra de Dios en todo, en nuestra sanidad, en nuestra higiene, en nuestra vida espiritual, en nuestra manera de comer. En cambio, los dioses extraños lo que están es buscando la destrucción del hombre, la bajeza del hombre, la atadura del hombre. Y aquí a Api le dieron bien duro cuando el agua se convirtió en sangre. Todas las aguas, el río y las reservas de agua se vieron afectadas. Los sacerdotes faraones del faraón pudieron duplicar esto. No nos dice la Biblia cómo lo hicieron, no me interesa tampoco. Dice que lo hicieron con sus artes secretas, pero ellos no pudieron limpiar el Nilo. El Nilo quedó hecho sangre. Es más, como los egipcios adoraban el Nilo, lo llamaban el padre de la vida, el padre de los dioses, por lo tanto fue un golpe contra el dios del Nilo, el dios Api. Y los egipcios aborrecían la sangre. Y este golpe debió haberlos horrorizado, como dice en Éxodo 7:18. Y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Israel 1, Egipto 0. Gol de Israel. Gloria a Dios. Las ranas. Si hay alguna pregunta, por favor, sentámonos libres de hacer la pregunta. Para mí esto es revelaciones que conocemos, como dice la Biblia, para que conozcamos las artimañas del diablo. Y esto es aquí se van a estar revelando artimañas del enemigo. Las ranas, la plaga número 2, está en Hechos 8 del 1 al 15. El faraón también fue advertido acerca de esta plaga. Y esto tenía como objetivo a la diosa Ek.
Era una diosa con cabeza de rana. Ahí la tienes, a tu lado derecho, cabeza de rana. Y representaba a la diosa egipcia de fertilidad, el parto, la resurrección. Los sacerdotes faraones podían duplicar esto. Hicieron ranas, pero no pudieron revertirla. De hecho, las ranas estaban en todas partes. Su Dios se les metió en la comida, en las vestimentas, en la cama, en el baño, en las aguas, por todos lados era crack, crack, crack. Viene el faraón. ¿Te puedes imaginar dormir entre ranas? Uf. El faraón le dijo a Moisés, quisiera que Dios se llevara las ranas. Dile a tu Dios que se lleve esas ranas, estoy harto. Yo te los dejo ir, váyanse. Y Moisés le dice, ok, dime a qué hora nos vamos a ir. Y él le dijo, mañana. Pero cuando llegó el mañana, el faraón cambió de opinión. Pero la diosa Ect fue derrotada. Gol número 2. Israel 2, Egipto 0. Aleluya. Debido a que la rana era un dios de los egipcios, ellos no podían matarlas. Pero estas ranas los condujeron ellos a la locura. Esto le demostraba que su adoración de animales era algo absurdo, algo ridículo. Las ranas subieron encima del faraón, demostrando la impotencia de su afirmación de que era Dios. Si él era Dios, él no podía sacarse de esas ranas. Además, esas ranas estaban violando su posición de Dios, lo estaba afectando a él como Dios. ¿Te das cuenta las incongruencias de Satanás? Me van diciendo si tienen alguna pregunta. Ahora viene la plaga número 3, los piojos o mosquitos. A ciencia cierta no se sabe si eran piojos o eran esos mosquitos. Sí, esos animalitos, no sé si serán zancudos como le llamamos, pero eran, no eran moscas, porque las moscas eran otro. Más bien se define que eran como, eso es lo que dijo mi esposa, esos animalitos muy chiquiticos que pican, o los piojos esos que se meten en el cuerpo, que empiezan al pelo que te vuelve loco la picazón. Gracias a Dios yo nunca he tenido piojo. Pero ¿contra qué Dios? Contra el Dios Kepri. ¿Y sabe qué significa? El sol naciente. Este era el Dios de los escarabajos y las moscas. Los sacerdotes del faraón lo intentaron, pero no pudieron replicar esto. Ahí se les acabó a ellos la demostración del poder. Moisés golpeó la tierra, ¡pum! Y salieron estos piojos. Es más, cuando trataron de hacerlo y no pudieron, vinieron al faraón. Y el faraón le dijo, ¿qué pasó, chamo? ¿Qué está pasando con todo esto? ¿Y sabes qué le dijeron? Es el dedo de Dios, faraón. No podemos contra ese dedo. Aleluya. Eso estaba más allá del poder de los hombres. Gloria a Dios. Quiero que vean la figurita esta porque voy a hablar de esto un poquito más abajo. Miren la pantalla. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Sí, ayúdanos, Señor, a entender esto. En el nombre de Cristo Jesús. Luego viene la plaga número 4, las moscas. Éxodo 8, del 20 al 32. Este ataque era en contra de la diosa Huachit, quien era la diosa de las moscas, en la tierra de Canaán, en Belzebú, el dios de las moscas. ¿Te puedes imaginar cómo tú puedes clamar al dios de las moscas o a la diosa de las moscas? ¿Quién era esta diosa?
diosa del Nilo, protectora del faraón, que aparece en muchos jeroglíficos al lado de Nekhbet, que era una culebra. Los sacerdotes de faraón ni siquiera intentaron duplicar esto. Eran tantas las moscas, tan increíbles, de que las moscas destruyeron las cosechas. Era tan fuerte respirar moscas, el sonido de las moscas, comer moscas, dormir con moscas, pararte con moscas, la molestia de las moscas. Y te voy a decir, estando en Egipto, las moscas, esa plaga se ha quedado en Egipto. Qué país tan sucio. Y no me estoy hablando en contra de ese país. Y hay tantas moscas de que tú vas al mercado, o sea, claro, eso tú no vas en, si eres turista no vas a estos lugares que tú comúnmente vas al mercadillo, en la calle. Pero hermanos, para poder ver una fruta hay que hacer, espantar las moscas para poder ver que lo que hay debajo, y no estoy exagerando. Y son moscas de esas que tú se te paran en la cara y tú le haces así, ¡buah! ¡Pum! Y vuelven a caer. Vuelves a darle en el mismo lugar, fastidiosísimas. Ahora te puedes imaginar millones de moscas zumbando, consumiendo y devorando Egipto. Pero te voy a decir algo. Y escucha esto. Ninguna mosca traspasó la tierra del Gosén. Ni una. Dice la palabra que esto no pudieron pasar a molestar al pueblo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Porque hasta las millones de moscas están en control del Señor. Dime que no. Ese es nuestro Dios, mis hermanos. Alabado sea su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Egipto quedó ya sin cosechas. Ya se habían acabado un poco los peces, quedado podridos. Estaba siendo destruido paso a paso por el orgullo de un hombre. Y eso ocurre en nuestras vidas. Nosotros, el orgullo nos lleva a la destrucción. Cuando nosotros no escuchamos, cuando nosotros encerramos nuestros oídos, nuestro corazón se endurece. Hay una conexión de aquí hacia ablandar o de aquí hacia endurecer. Hay conexión, hay un eje oído, corazón, espiritualmente hablando. Y eso es lo que pasaba. Mientras, perdón, mientras más se endurecía el corazón del faraón, mayor era la destrucción de Egipto. Wow, que Dios nos ayude, mis hermanos. Gloria a Dios. La plaga número 5, la muerte del ganado. Esto está en Éxodo capítulo 9 del 1 al 7. Esto tenía como objetivo al dios toro Apis. Lo puedes ver allí en la pantalla. El toro, la vaca y el carnero eran los tres dioses más populares en Egipto. Aquí estamos hablando del ganado. El ganado son los animales que podemos domesticar, de los cuales nosotros los criamos. Dios los hizo para nosotros cuidarlos y beneficiarnos de ese cuidado. Pero para los egipcios, esto era un toro sagrado. Cuando Apis estaba bien, complacido, se consideraba que el ganado estaba bien. El ganado, especialmente, era visto como un símbolo de riqueza. Una persona era rica cuando tenía mucho ganado. Pero te voy a recordar algo. En el desierto, el pueblo de Israel, cuando Moisés subió a hablar con Dios, que tuvo varios días sin bajar, a este fue el Dios en que ellos hicieron esa imagen, al Dios Api. Y este fue el Dios a quien Dios le dio bien duro, porque les mató lo que iban a comer. Le mató una gran riqueza. Les dijo, ese toro no debe ser adorado. Le dio la advertencia a Israel. Tengan cuidado,
Porque si se salen debajo de mi cubierta y me desobedecen, van a empezar a adorar estos dioses. Se lo repitió muchísimas veces allí en el desierto. Era el proceso de limpieza, mis hermanos. Pero en el proceso de limpieza, cuando nosotros somos limpios, liberados, libres, y no empezamos a obedecer o empezamos a desertar en términos militares, a dejar el servicio de Dios, dice la palabra que los espíritus regresan, busca otros refuerzos y vienen y nos atacan mayormente. Te estoy dando esto como una advertencia, no te estoy metiendo temor, porque esto es lo que pasó en Egipto, perdón, en el desierto con el pueblo de Dios. Estaban en el proceso de limpieza. No quisieron esperar a que bajara el hombre de Dios y le dijeron a Aarón, construyenos un Dios a quien nosotros adoraremos. El oro que le habían quitado a los egipcios, que Dios les dijo a los egipcios, le puso en su corazón, entreguen el oro. Israel salió con muchísimo oro, hermanos. Y mucho de este oro lo usaron para hacer este toro, esta imagen, para adorarlo. ¿Y sabes qué pasó? Que se formó una orgía. Allí el pueblo se volvió loco. Se desenfrenaron. ¿Por qué? Porque los espíritus regresaron de esta limpieza que Dios estaba haciendo. Y te lo estoy advirtiendo no solamente para decir porque Dios falló. No, 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 no. Ahí Dios no falló. Ellos le volvieron a abrir la puerta a esta potestad de lápiz porque la clamaron y le dijeron, ven, vamos a adorarte. Cuando Moisés bajó de allí, la reprensión se la dio a Aarón para comenzar. Le dijo, ¿por qué hiciste eso? Ah, que el pueblo me dijo que lo hiciera y de repente ahí salió ese, así lo dijo, con palabras más, palabras menos, pero la idea dijo, salió este toro. Sí, porque se hizo solo, gafo. No, hermano, ellos estaban buscando adorarlo y Aarón los complació. ¿Y sabes qué hizo Moisés? Dijo, me van a fundir esa imagen ya. Y no es que guardó ese oro, no. Se los echó en el agua y dice, ahora se van a tomar esa agua todos ustedes. Y dice la palabra que el agua era amarga y se las hizo tomar. Estaban en un proceso de limpieza, hermano. Veámoslo de esa manera. Limpieza espiritual, limpieza física, limpieza mental. ¿Qué hizo Dios? Los limpió allá en Egipto para sacarlos libres, liberarlos, llevarlos en un camino de 11 días. Pero ¿qué pasó? Que tan pronto como salieron de Egipto, Egipto no salió de ellos porque ellos se retuvieron. Estaban afectados. Y cuando Dios se le presenta grandemente en el monte de Sinaí, ¿qué hicieron ellos? Ya lo vamos a estudiar la semana que viene, Dios mediante, en el desierto. Le dijeron a Moisés, nosotros le tenemos miedo a Dios, ve tú y habla por nosotros. No, hermano, tú no puedes mandar a tu mujer o tú no puedes mandar a tu pastor. Tú tienes que ir ante la presencia de Dios tú mismo para que te liberes, para que te refuerces, para que el Señor tengas una relación muy fuerte con el Señor. Para que el Señor saca todas esas piedras de tu vida y las voltee y sacan todos esos coquitos, bichitos, apis y qué sé yo. Eso nos pasa a todos. El proceso de limpieza es para todos nosotros. Porque el Señor se lo dijo a Israel, te saqué al desierto para probarte y limpiarte. Pero queda parte nuestra. Es de nuestra parte, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Con esto es el quinto gol de Israel. Israel 5, Egipto 0. Vamos ganando y por paliza. Aleluya. Gloria a Dios. La plaga número 6, las llagas. Éxodo 9 del 8 al 12. Aquí se está dirigiendo, el Señor se está dirigiendo al Dios Imhotep.
que era el Dios de la medicina. Y el Señor le dice a Moisés en Éxodo 9:8, toma puñados de cenizas de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante del faraón. Y sabes que historiadores bíblicos, estudiosos, dicen que Moisés se fue al horno de las víctimas del sacrificio humanos al dios Imhotep para clamarle a él sanidad. ¿Te puedes imaginar quemando a humanos, matando humanos para que el dios de la sanidad sane? ¡Qué locura, hermanos! Y estas víctimas eran ofrecidas en contra de las plagas normales, de las enfermedades, ¿verdad? Pero el Señor le dijo a Moisés, ve, agarra un puñado de esas cenizas que están allí, de toda esa gente que le sacrificaron a este Dios. Y probablemente la sacó de allí y la esparció delante del faraón. Y esta plaga fue directamente ahora, en lugar de dirigirse al agua, en lugar de dirigirse al ganado, en lugar de dirigirse a, los insectos, hacia todo, no, esta plaga tocó a solamente a las personas, pero no tocó al pueblo de Dios. Esas llagas eran llenas de pus, dolorosísimas. ¿Te puedes imaginar? Estaban golpeando el templo de esos dioses, el cuerpo. Así como este templo, cuando somos cristianos, somos el templo del Espíritu Santo, la contraparte es de las personas que no adoran a Cristo, sino que adoran a otros dioses, son también templo de esos dioses, de esos espíritus. Por eso es que se nos llama a ser limpiados, purificados, que Jesucristo clavó las actas que nos condenaban, todas esas que le pertenecía a Satanás, ¡pum! Con esos clavos que le clavaron, las clavó en la cruz. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Este Dios Imhotep también fue adorado por los romanos y los griegos como el Dios de la medicina. Y todavía hay gente, hermanos, hoy en día que habla de la medicina egipcia, de los antiguos faraones. Pura brujería. Todavía. Y los sacerdotes, ni siquiera ellos pudieran curarse a sí mismos. Ellos se les llenó el cuerpo de pústulas, pululantes de pus, ahí esa pus. Pero ¿sabes qué? No solamente eran a los egipcios, eran también a los animales. Pero ninguna llaguita, ni una picadurita de piojo, ni estas llagas, nada de eso tocaba al pueblo de Dios. Nada. Gol, Israel 6, Egipto 0. Alabado sea el nombre del Señor. Alaba a Dios allí, mis hermanos. Alaba a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. La plaga número 7, granizo. Éxodo 9, del 13 al 34. Era la diosa Nut, que era la diosa del cielo. Si tú puedes ver la pantalla, esta diosa es, siempre está así, siempre está cubriendo a donde ella está. Es como decir, el cielo está encima de ellos. Imagínate, esta potestad estaba encima de todos ellos. Mala decisión mía. Él hoy me dijo que de este podido, yo le digo, ¿por qué? Dios te bendiga, Alejandra, bienvenida. Y si tú ves la pantalla, ¿qué tenemos allí? Toros, carneros, y arriba, aunque no se ven, tenemos dos aves, pero ella es la que está cubriendo todo eso. No estoy adorándola, estoy diciendo de que ellos estaban poniéndose hasta encima de ellos, hasta encima de ese cielo atmosférico, los cubría esta diosa. Pero ¿qué pasó? Que como era la diosa de la atmósfera,
Ahí le vino golpe, patá y kung fu con granizo y fuego, una mezcla muy extraña, pero de parte de Dios y con truenos impresionantes, dice la palabra. Esto afectó a todas las plantas, a los árboles, a los seres vivos en Egipto. Ya las moscas habían hecho la pudrición de quemarle las cosechas, pero esto aplastó las cosechas y destruyó esa potestad que estaba sobre ellos, encima de ellos, de esa maldita diabla. Pero ¿sabes qué? Ni una gota cayó encima de los hebreos. Ni una. ¿Por qué? Porque Dios siempre cuida a su pueblo. Recuerda esto. Y te lo repito, te lo digo, porque en la gran tribulación vamos a ser cuidados, protegidos y esforzados por Dios. Alabado sea el nombre del Señor. El faraón le tuvo, dice la palabra, que los truenos lo volvían, lo sacudían. Pero te puedes imaginar un granizo cayendo que es agua helada y caía ¡puf! Y era fuego. Solo Dios puede hacer eso. Y en el versículo 27, el faraón admite que ha pecado contra Dios y le pide a Moisés, por favor, detén el granizo y que iba a dejar ir a los hebreos, pero no los había dejado ir. Gol de Israel, 7-0. Tremenda paliza le estamos dando a esa gente. El Señor lo está haciendo. Gloria a Dios. La plaga número 8, éxodo de langostas. Perdón, plaga de langosta. Éxodo capítulo 10 del 1 al 20. Esto tenía como objetivo al dios Set, que era el dios de las cosechas, el dios del desierto, el dios de las tormentas, el dios de los caos, el dios de la fuerza bruta y el dios de los extranjeros. Pero aquí Dios le estaba dando duro en todos esos aspectos, porque si era el Dios de los desiertos, conmigo no vas a venir ni con mi pueblo vas a venir. Te voy a destruir, Set. ¿Verdad? ¿Cómo lo reconocían? Lo reconocían por su cabeza como un animal muy extraño, con la cruz egipcia. Gloria al Señor, gloria al Señor. Aleluya. Los sacerdotes del faraón le suplicaron al faraón, faraón, deje salir a los hebreos que se vayan. Mira, nos están destruyendo. Mira cómo están haciendo desastre. Tu país, tu imperio se está cayendo a pedazos. La langosta se acabó con todos los cultivos o con la poca vegetación que quedaba. Y te digo, eh, África es fuertemente golpeada por langostas. Cuando vienen las langostas, a correr que tiran piedras. Y ahora imagínate miles y miles y miles de langostas metiéndose por todos lados, comiéndose todo lo que era verde. El faraón volvió a admitir que estaba equivocado. Después que vio las langostas, por favor, váyanse. Pero después volvió a endurecer su corazón. Israel 8, Egipto 0. Gol de el Señor Jesucristo de nuevo. Gloria a Dios. Pero voy a parar aquí, no es que voy a parar, ya estamos a punto de terminar, pero quiero que ustedes vean la pantalla, ¿verdad? Ya que aquí en la mano izquierda del dios Set veo una cruz egipcia. Y esa cruz es usada muy ampliamente en tatuajes, en joyas, muy libremente, y la gente no sabe qué eso significa. Vamos a estudiar un momentito esta cruz egipcia llamada Ankh. Vamos a estudiar el escarabajo que le dije que pusieran atención. Míralo allí, el escarabajo.
ese también de egipcio. Y eso adoraba al dios Keper, te lo recuerdo, ¿no? Y la mano de Hamza, mírala allí. ¿Qué tiene esa mano allí? El el ojo egipcio. Después de todos estos años, estas joyas están aún presentes en la sociedad. Y las sociedades secretas de la actualidad, en su afán de tomar control del mundo, desde lo espiritual a lo físico, han puesto a la disposición del público esta serie de joyas, de libros, de clases, de maleficios, toda clase de películas, ¿verdad? Para el entretenimiento, entre comillas, para la esclavitud y el esparcimiento del mensaje satánico. Veamos estas tres joyas. La cruz egipcia, el Ankh. La cruz egipcia significa que desechas la virginidad, crees en los ritos de la fertilidad y los practicas y crees en el dios Ra, quien es el nombre egipcio para el diablo. O sea, que la persona que lleva esta joya, y te lo estoy diciendo porque yo sé y he visto hermanos cristianos, y se los hemos advertido, mira, esa joya significa de que tú estás aceptando prácticas adorando al dios Sol. Y eso es un peligro para tu vida. Tu vida está siendo amenazada por ese Dios por cargar esa cruz, la cruz egipcia. ¿Verdad? El ángel es un símbolo de corrientes ocultistas, de religiones paganas antiguas. Se asocia con la magia, con la adoración de los dioses egipcios, con influencias espirituales oscuras. Le estás abriendo la puerta en su uso moderno, o sea, en la joyería, en la cultura alternativa. O sea, yo he visto eh, tatuajes de ponérselo aquí en el hombro muchísimo. Quizás no te hayas dado cuenta porque no sabías qué representaba, pero ahorita que lo conoces, si hay en tu casa, sácalo. Si tus hijos están andando colgando con eso o con un tatuaje que se lo pusieron, ora encima de ese tatuaje, libéralos. Libérate tú de esas cosas en tu casa, ¿verdad? Eso, cuando lo dejamos, estamos representando la continuación de tradiciones ocultas, abriendo las puertas espirituales a la maldad de la persona que la usa. ¿Ves? El escarabajo. Esto es promocionado como un poderoso amuleto de protección, transformación y resurrección. Y te voy a decir, esto es el dios Kepri, el sol naciente, y simboliza la vida eterna, la fuerza contra el mal y el renacimiento diario. Haciendo esta charla hoy, mi esposa, cuando yo le dije, mira, mami, ¿te recuerdas de esto? Cuando estuvimos en Egipto, a mi esposa a cada momento le regalaban eso como un souvenir. En serio? Hasta un chico egipcio le dio a mi esposa esta joya en oro. ¿Y mi esposa qué hizo? No la aceptó. ¿Por qué? Porque tú, si te estás atrayendo por digamos, por la atracción oro, estás dejando entrar ese espíritu. La Biblia te mandaba quemar esas cosas. Solo hay vida eterna y resurrección en Cristo Jesús. La vida eterna no viene a través de una joya o una adoración de un Dios. La vida eterna viene por Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Palabra de Jesucristo. Juan 14:6. Alabado sea el nombre del Señor. Y por último, de estas joyas, la mano de Hamza. Esto es muy común. Es un símbolo importante en el Islam y los judíos lo tienen en muchísimas partes. No, literalmente yo me ahora que no En ayudo. muchísimas partes. O sea, contiene el ojo egipcio, ese ojo, que eso, bueno, pues yo se lo veo.
en los pendientes, o sea, en los zarcillos, en todos lados. Ese ojo es como una moda muy grande. Tú vas a lugares de turismo aquí y hay ojos de eso, esa manito de hamster por todos lados, ¿verdad? ¿Y qué representa? Lo que todo el mundo quiere, suerte. Lo que todo el mundo quiere, protección, guía. Pero esto representa el poder femenino y la fe en dioses extraños, entre muchos otros significados. Mira eso y quémalo, hermano. No dejes que nadie a tu alrededor, de tu familia, de tus hijos, de tus amigos tengan ese ojo egipcio, esa mano de Hamza. Eso no te da fe, eso no te da fuerte. La bendición viene de arriba y la bendición del Señor no añade tristeza, dice la palabra del Señor. Y estamos aquí para bendecir a otras familias, nos dice el pacto de Abraham. Gloria a Dios. Gracias, Señor. La penúltima plaga, la oscuridad. Éxodo 10 del 21 al 29. Esto atacó a muchos dioses, pero principalmente a Ra, el más poderoso de los dioses del sol. Mira quién tiene, que tiene la mano Ra. Uf. Horus, que era otro dios del sol, y Kepera, diosa del sol naciente, que significa, Kepera significa el que surge. También el dios poniente de Atum, Atum, no Atum, Atum, que significa completo, porque el sol era parte vital de la vida cotidiana en Egipto y sigue siendo. Y le cayó una oscuridad tan grande que dice que no se podía ver nada, nada, ni siquiera una vela encendida, nada. Era tan que dice que el que estaba al lado tú no lo podías ver, ¿verdad? Y eso es privándoles a ellos del poder de Ra y prueba que Jehová solo es Dios. En Gosén había luz. En toda Gosén, en el delta del Nilo, en la mejor tierra de Egipto que la tenía el pueblo de Dios, pero en todo el resto de la tierra egipcia, que era muy amplia, era un imperio, ahí lo que había era oscuridad, porque grande es nuestro Dios, alabado sea su nombre, aleluya. Israel 9, Egipto 0, golada, alabado sea el nombre del Señor. Y por último de las plagas, los primogénitos mueren. Esto fue un golpe muy, muy, muy fuerte. Ya vas a ver por qué. En Éxodo 11, del 11:1 y 12:30, tenía como objetivo al dios Bes, que era el protector de los niños, también conocido como el protector de la familia. ¡Pum! Le dieron un golpe a ese cara de cochino, cara de marrano, gordo ese, ¿verdad? Él era el protector del hogar, era el protector de los partos, era el protector de la música, era el protector de la danza, era el protector de la alegría. ¿Ves? Pero olvídalo. El pueblo de Egipto se vio afectado por todas las otras plagas, pero a este Dios le dio bien duro. Es más, las personas que estudian egiptología, que te digo que cuando veas un museo de Egipto, una representación, ahorita aquí en Madrid hay una representación al vivo de Cleopatra y también de estas miradas, de estos cascos virtuales, tú entras y vives el mundo como era Cleopatra. En el Museo del Louvre, de ahí de París, hay un salón enorme que nunca he visitado el Museo del Louvre varias veces. Jamás he entrado yo ahí. Ahí lo que hay es malos espíritus, hermano. Y este Dios, la particularidad es que es un Dios de frente, ¿verdad? Era un Dios como que, mírenme, yo no soy nada dañino. Todos los otros dioses están pintados de lado.
Era una particularidad. Pero aquí le dieron durísimo al faraón. ¿Sabe por qué? Porque ellos creían que el faraón era la representación en la carne del dios de Egipto. Y a medianoche, él envió a su ángel, el Señor envió el ángel exterminador sobre toda la tierra de Egipto. Toda la tierra, incluyendo dentro del pueblo de Israel. Pero, ¿sabes? El pueblo tuvo que seguir, el pueblo de Israel, las instrucciones de Moisés. Y todos los hebreos, ahí donde viene la Pascua. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron que pintar los umbrales de sus puertas de la calle con sangre de cordero para que esa sangre testimoniara en su fe en la protección del Señor. Pero los incrédulos egipcios se negaron a hacer esto. Y ahí le metieron el otro golazo. Pascua, Pesaj, que significa pasar. Pasar, ¿qué pasó? Pasar significa, ese es el Pesaj, sí, Alejandra, el Pesaj. Este Pesaj, ella esa noche que iba a pasar ese ángel de la muerte, el Señor le dio instrucciones específicas que buscaron un cordero que no tuviera mácula, o sea, mancha, ni desperfecto, ni nada. Tenían que llevarlo 3 días antes de pasar esa noche, tener que tenerlo en observación, si estaba bien limpio, si no se enfermaba, si no tenía diarrea, si no tenía parásitos, nada de eso. Que lo iban a comer, se lo iban a comer como familia, y que si tu familia era pequeña, que lo hicieras en unión con otra familia, y que lo que sobraba no lo dejaras para mañana. Iban a comérselo con pan sin levadura. La levadura, les dio explicaciones ellos allí. La fiesta de las levaduras que ellos celebran, Jesús en ese momento les dijo, les explicó en Lucas 2, en Lucas 12 de la levadura de los fariseos. La levadura representaba la falsa doctrina, lo que te hincha. El papel de la levadura es hacer que la masa haga espacio, empieza a crecer, oxigena la masa para que cuando la metas al calor pueda crecer. Así son las mentiras del diablo. El Señor le dijo, cero levadura, vas a comerte ese cordero de pie, junto, vestido para irte de una vez, con el bordón en tu mano, tus hijos a tu lado, tu esposa contigo, lo que te vas a llevar esta noche, te lo vas a tomar y te lo vas a llevar. Te comes eso de pie. Eso sí, dice la palabra del Señor que antes de comérselo se arrodillaron y adoraron y alabaron al Señor. Se levantaron, comieron y el vino empezaron a escuchar lo que estaba sucediendo a su alrededor. A ellos no lo tocaban. Cuando ese ángel exterminador llegaba a una casa que tenía sangre en el umbral de la puerta, seguía de largo. Pero cuando no había sangre, entraba y mataba al primogénito de la casa. ¿Qué significa eso? Escúchame bien. Él aniquiló a todos los primogénitos, desde el hijo mayor del faraón en el palacio hasta el primogénito del último prisionero de los calabozos. Y el faraón y todos los egipcios se levantaron de noche y fue muy grande el lamento por toda la tierra de Egipto. No había quedado una sola casa que no hubiese entrado la muerte. Y no solamente la muerte del hijo mayor, la muerte del animalito mayor de lo que parió, la animalita. Y desde allí, desde el Gosén, se escuchaban los gritos y los dolores que millones de egipcios hacían en todo el territorio. Alabado sea el nombre del Señor. Esto fue un golpe muy severo, esta muerte de los primogénitos. La monarquía era hereditaria. Si tú eras faraón, tu hijo mayor iba a ser el faraón. Y ese primogénito era conocido como el príncipe hereditario coronado. Desde que nació, ya su destino era ser Dios, faraón.
Y los bienes heredados por ese hijo mayor del faraón también ocurría con los altos oficiales. Su hijo heredaban esos bienes y tenían una posición privilegiada. Y los egipcios creían que su vida, que había vida después de la muerte. Pero que esa vida de ellos iban, o sea, había un Dios que ellos tenían un barco que navegaba por el río recogiendo las almas para vivir en la eternidad. No estoy hablando de, o sea, que defiendo esto, no, es lo que, bueno, aprendí pues, ¿ves? Pero era el hijo primogénito que a través de ellos llegaban, su vida continuaba en la eternidad. O sea que el Señor le estaba cortando esa creencia, dándoles durísimo a esa creencia de que él por el primogénito, si él se perdía, ellos no tenían vida eterna, iban a morir para la eternidad. Y esta plaga fue la mayor de todas y fue la de mayor alcance. El pueblo de Dios, la calma era absoluta. No se oía siquiera el ladrido de un perro. Los egipcios estaban acongojados por la muerte y atemorizados por el poder de Dios. Y vinieron a los israelitas, váyanse, se los imploramos, váyanse, lárguense. ¿Por qué? Porque su nación estaba destruida financieramente, físicamente y espiritualmente. Y aquella noche los israelitas dejaron Egipto y se marcharon rumbo a la tierra prometida, alabando a Dios por haberles protegido milagrosamente en el curso de todas aquellas terribles plagas y desastres. Se fueron. El faraón los dejó ir y los egipcios persiguieron a los israelitas. Ellos le habían dicho que nos vamos a ir. El faraón le dijo, bueno, en todas estas plagas, le dijo en una ocasión, en una de estas plagas, bueno, se van a ir. ¿Quiénes se van? Nos vamos todos, le dijo Moisés, hasta los animales, porque ellos vamos a sacrificarle a Dios. Y al principio le dijo, y después regresamos, ¿verdad? Y entonces él le dijo al faraón, no, 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 se van los hombres, me dejan la mujer y los niños aquí. Y Moisés le dijo, no, me voy con todos. Al final se fue todo. Y el Señor, como les dije al principio de esto, le puso en el corazón de los egipcios, les puso, los embelesó, los puso bobos, o les puso la urgencia, désele el oro para que se larguen, y les entregó todo ese oro de los egipcios. Aleluya. Gloria a Dios. Primero le vino a Egipto la derrota espiritual, luego tratando de perseguir el faraón, al pueblo de Dios en el desierto, se lo tragó el mar rojo. Ese mismo bastón que sostenía la autoridad de Moisés, clamando las plagas sobre Egipto, él mismo se para delante. Pasó la noche orando para que el Señor abriera el mar rojo. Lo abrió, pasó el pueblo de Dios sobre tierra seca. Cuando pasó, vino el ejército de los egipcios y se los tragó. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué todas estas señales? En Deuteronomio 4:35 le dice, se te mostraron estas cosas para que supiera que Jehová es Dios. Ya estoy terminando, escúcheme. Aparte de Dios no hay otro, dijo el Señor. Es para que conozcas que el Señor es Dios. Es para que sepa que Jehová es Dios. Pero el faraón no recibió nunca su mensaje. Y ahí su derrota. La Pascua nació esa noche. Alabado sea el Señor. La sangre fue puesta en el umbral. Jesús es el Cordero de la Pascua. Su sangre es salvadora. Estamos protegidos de la muerte si estamos cubiertos por la sangre. Tenemos vida eterna. Gloria a Dios. Vamos a reflexionar rápidamente sobre estas 10 plagas. Ya nos vamos a ir. La primera,
La persecución a que los israelitas se vieron sometidos por parte de los egipcios no fue nada comparado con los juicios que Dios les hizo caer a Egipto. Mientras que Egipto sufría plagas, Dios bendecía a la tierra del Gosén, a los israelitas. Número dos, cuando servimos a Dios, nuestra vida es preciosa a sus ojos. Somos sus empleados, somos sus obreros, y nuestro servicio es para Él sumamente valioso, de modo que nos protege para que podamos seguir difundiendo su mensaje. Número tres, no hay situación más segura en este mundo que la voluntad de Dios. La protección que el Señor ejerce sobre nosotros es como un campo de fuerza, mis hermanos. Ahí no pasa ni una mosca porque nos rodea y que el enemigo no puede penetrarlo. Dice que en el Salmo 34:17 el ejército celestial acampa alrededor de nosotros y nos protege. El diablo no puede hacernos daño. Número cuatro, estamos en guerra contra el enemigo, una guerra espiritual. Y lo mejor es pues que nosotros vivamos de acuerdo que Dios nos dice cómo vivir con su palabra, permaneciendo en su voluntad para permanentemente buscar al Señor y su protección y darle gracias por sus bendiciones. Número 5. Los ángeles de Dios acampan alrededor de nosotros, nos guardan día y noche. A lo mejor alrededor de nosotros hay guerra, disturbios, confusión, pero puedes tener paz en medio de la tormenta. Alabado sea el Señor. Número 6. Si el Señor protegió en esa época a su pueblo de modo tan milagroso, no cabe duda que podrá y querrá ejercer poder a sus hijos en las dificultades actuales, en lo que está viviendo ahorita y en las que se presenten en la época de la gran tribulación. Cuando Dios descarga su juicio sobre los impíos, por lo general no afectan a sus hijos. Salmo 91, desde el 1 hasta el versículo donde termina. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10.000, mas a ti no llegará. Aleluya, gloria a Dios. Hasta ahí hemos terminado, mis hermanos, en esta fabulosa, eh, increíble clase. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por el Señor. ¿Alguna pregunta? Dios te bendiga, Lola. Veo tu manito por allí. Aleluya, Patricia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Grande es el Señor. Para siempre son sus misericordias. Aleluya. Me he pasado por una hora, por media hora, mis hermanos. Disculpen. Dios los bendiga.